Elena Serrano ajustó el enfoque de su mirada, pero no en los planos arquitectónicos extendidos sobre la mesa de roble macizo de su estudio, sino en un punto indefinido más allá de la ventana, donde el perfil de los edificios de Madrid se recortaba contra un cielo de un azul pálido y polvoriento. A sus 36 años, había cultivado una reputación de precisión, de calma bajo presión y de una visión a largo plazo que era la envidia de sus competidores y la base de su modesto pero sólido éxito. Su estudio, Serrano Arquitectos, era la manifestación física de su personalidad. Líneas limpias, materiales funcionales como el hormigón, el acero y el cristal, y una ausencia total de desorden o elementos superfluos. Era un espacio diseñado para el pensamiento claro y el trabajo metódico. Sin embargo, en las últimas semanas, una corriente subterránea de ansiedad había comenzado a erosionar su habitual compostura. No era una ansiedad estridente, sino un zumbido de fondo, constante y agotador. La causa era un revés profesional significativo. Un cliente importante, un consorcio hotelero para el que su estudio estaba diseñando un hotel boutique de lujo en el barrio de Las Letras, había retirado el proyecto abruptamente debido a una reestructuración interna. El contrato representaba casi el 40% de los ingresos proyectados para el año siguiente. No era una catástrofe, no todavía, pero era un golpe severo que afectaba directamente al flujo de caja y ponía en pausa sus planes de expansión. Había tenido que renegociar plazos con proveedores, aplazar la contratación de 2 nuevos arquitectos junior y, lo más difícil, solicitar un préstamo puente para asegurar la liquidez durante los próximos 6 meses mientras buscaba activamente nuevos proyectos. Elena era una estratega. Sabía que era una turbulencia temporal, un riesgo inherente a la profesión. Pero el estrés era real y tangible. Su hermana, Sofía, 2 años mayor, operaba en un universo completamente diferente. Si el mundo de Elena era el de la estructura, la función y la permanencia, el de Sofía era el del brillo, la apariencia y la gratificación instantánea. Trabajaba en relaciones públicas para una firma de lujo, un trabajo que parecía consistir principalmente en organizar eventos opulentos, codearse con la élite social de Madrid y mantener una presencia impecable y envidiable en las redes sociales. Vivía en un apartamento alquilado en el barrio de Salamanca que superaba con creces sus posibilidades económicas. Vestía exclusivamente marcas de diseñador, a menudo compradas y devueltas después de un solo uso, y conducía un coche de alta gama en un acuerdo de leasing que consumía una porción desproporcionada de su salario. Para Sofía, el éxito no se medía en activos o estabilidad a largo plazo, sino en la percepción pública. La rivalidad entre ellas no era algo que Elena hubiera elegido, sino una condición ambiental en la que había crecido. Desde la infancia, Sofía había establecido las reglas de un juego competitivo que Elena se negaba a jugar, pero del que no podía escapar. En el colegio, si Elena sacaba un sobresaliente, Sofía se aseguraba de que todos supieran que la había ayudado a estudiar, aunque no fuera cierto. Cuando Elena fue admitida en la prestigiosa Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Sofía comentó en una reunión familiar que Elena simplemente estaba siguiendo sus pasos creativos, a pesar de que Sofía había abandonado sus estudios de diseño de moda después de 2 semestres. Sus padres, Javier e Isabel, un profesor de historia retirado y una ama de casa dedicada, respectivamente, nunca habían intervenido de manera efectiva. Amaban a sus 2 hijas, pero su enfoque para mantener la paz familiar consistía en apaciguar a la más volátil. Javier, un hombre de intelecto y pocas palabras, solía decirle a Elena que no fuera tan sensible. Isabel, cuyo objetivo principal era la armonía doméstica, siempre excusaba a Sofía diciendo que tenía una forma diferente de expresarse. Con el tiempo, Elena aprendió a construir muros,
a mantener su vida profesional y financiera estrictamente privada. Vivía de forma modesta en un apartamento funcional en Chamberí, conducía un coche fiable de más de 10 años y sus ahorros e inversiones crecían de manera constante y silenciosa. Sofía interpretaba esta prudencia no como una estrategia, sino como una falta de ambición o de saber vivir. El epicentro de los sueños de Sofía, y por extensión, un símbolo recurrente de su supuesta superioridad estética, era una villa en la Costa Brava. Hacía 5 años, durante unas vacaciones familiares en Begur, habían pasado por delante de una propiedad que estaba a la venta. Era una casa de estilo mediterráneo moderno, encaramada en un acantilado con vistas panorámicas al mar, una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte y un jardín de pinos y bugambillas. Sofía se enamoró al instante. Pasó el resto de las vacaciones hablando de su casa, llegando incluso a colarse durante una jornada de puertas abiertas para fotografiar cada habitación y planificar futuras fiestas. El precio, por supuesto, era astronómico y estaba completamente fuera de su alcance, pero eso no le impidió adoptarla como su objetivo vital, la prueba definitiva de que lo había logrado. Durante años, en cada reunión familiar, lamentaba que alguien hubiera comprado la casa de sus sueños como si hubiera tenido una opción real de adquirirla. Nadie en la familia, excepto el contable de Elena, sabía la verdadera magnitud de sus problemas de flujo de caja. Elena no lo había compartido porque no quería causar una preocupación innecesaria ni dar a Sofía material para su drama. Sin embargo, hacía unas 3 semanas, durante una cena en casa de sus padres, Elena tuvo que salir al jardín para atender una llamada tensa de su gestor bancario. Habló en voz baja, pero las palabras clave: préstamo puente, reestructuración de pagos, congelar la expansión, eran audibles para quien quisiera escuchar. Elena no se dio cuenta de que Sofía, con el pretexto de ir a por una chaqueta al coche, se había detenido en la sombra del porche, absorbiendo cada palabra. En la mente de Sofía, fragmentos de una conversación financiera se transformaron en una narrativa de fracaso absoluto. Una semana después de esa llamada, por una coincidencia del mercado inmobiliario, la villa de Begur volvió a aparecer en un portal de lujo. Los propietarios, una pareja extranjera que se estaba divorciando, necesitaban una venta rápida y la ofrecían a un precio significativamente reducido, aunque todavía sustancial. Cuando Elena vio el anuncio, una idea comenzó a formarse en su mente. Era una idea compleja, una mezcla de oportunidad de inversión sólida y un impulso profundamente personal, y quizás, admitió para sí misma, un poco vengativo. Pasó varios días analizando la situación con la frialdad de un arquitecto evaluando los cimientos de un edificio. Consultó con su asesor financiero, su primo Mateo, un abogado pragmático que era la única persona de la familia, aparte de sus padres, en quien confiaba plenamente. Mateo revisó sus finanzas y la propuesta. La inversión es sólida, Elena. La propiedad está infravalorada y la zona tiene una proyección excelente. Financieramente, es arriesgado en este momento preciso por tu liquidez, pero tienes los activos para cubrirlo. Tendrías que liquidar una parte de tu cartera de inversiones. La pregunta no es si puedes, sino por qué quieres hacerlo ahora. Esa era la pregunta que Elena se hizo a sí misma durante varias noches de insomnio. ¿Estaba a punto de utilizar el fruto de años de trabajo y disciplina solo para darle una lección a su hermana? ¿O era esta, finalmente, la oportunidad de trazar una línea definitiva, de establecer una frontera que Sofía había violado durante décadas? La decisión se cristalizó no como un acto de malicia, sino como un acto de autoafirmación. Creó una sociedad limitada, una SL, para que su nombre no apareciera en los registros públicos de la propiedad. Luego, a través de la SL, hizo una oferta en efectivo, condicionada a un cierre rápido. La oferta fue aceptada. La firma final ante notario estaba programada para el sábado por la mañana,
el mismo día en que sus padres celebrarían su 40º aniversario de bodas con una gran fiesta en el jardín de su casa en las afueras de Madrid. Mientras se preparaba para esa fiesta, el viernes por la noche, Elena sintió el peso de su decisión. Una parte de ella se sentía culpable, como si estuviera descendiendo al nivel de manipulación de Sofía. Pero otra parte, una parte que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo, se sentía extrañamente fortalecida. No era solo por la casa, era por la narrativa. Sofía se preparaba para contar una historia de fracaso en el escenario más público posible. Elena, en silencio, se preparaba para escribir un epílogo inesperado. La fiesta del 40º aniversario de Javier e Isabel Serrano fue el evento social familiar del año. El jardín trasero de su chalet en Pozuelo de Alarcón se había transformado. Una carpa blanca albergaba mesas redondas cubiertas con manteles de lino. Guirnaldas de luces se entrelazaban en las ramas de los viejos olivos y un servicio de catering se movía con eficiencia silenciosa entre los más de 60 invitados. Elena llegó sintiendo una opresión familiar en el pecho. Sabía que Sofía no desperdiciaría una audiencia tan cautiva. Elena, por fin. Estás espectacularmente discreta, como siempre. La saludó Sofía con un beso al aire que olía a perfume caro. Sofía, por el contrario, llevaba un vestido de seda rojo que atraía todas las miradas y unas joyas que Elena sabía que no podía permitirse. Mamá y papá están emocionadísimos. ¿Has visto a toda la gente que ha venido? Es importante que la familia esté unida, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no crees? El comentario fue lanzado con una sonrisa de falsa compasión, una clara señal de lo que estaba por venir. Elena pasó la primera hora de la fiesta moviéndose entre tíos, primos y amigos de la familia, respondiendo a las preguntas habituales sobre su trabajo con respuestas vagas y ensayadas. Sentía las miradas. Sofía ya había estado sembrando el terreno. Su tía Carmen le preguntó con una preocupación exagerada si todo iba bien en el estudio. Su primo segundo, que trabajaba en un banco, le ofreció consejos sobre reestructuración de deuda de forma no solicitada. Elena mantuvo una sonrisa educada, sintiéndose como un espécimen bajo un microscopio. El momento llegó después de la cena, durante el brindis. Javier, su padre, dio un discurso conmovedor y divertido sobre sus 40 años con Isabel. Luego, antes de que nadie pudiera levantar sus copas, Sofía se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención. Si me permitís un momento, comenzó, su voz proyectada para llegar a cada rincón del jardín. Además de celebrar el increíble amor de mis padres, creo que como familia, nuestro mayor tesoro es el apoyo que nos damos. Y a veces, apoyar significa tener conversaciones difíciles. Hizo una pausa dramática, y sus ojos buscaron los de Elena a través de la multitud. Como muchos de vosotros sabéis, mi hermana Elena es una persona increíblemente fuerte y privada. Tanto, que a veces le cuesta pedir ayuda cuando más la necesita. Un murmullo recorrió a los invitados. Elena sintió que la sangre se le retiraba del rostro, pero mantuvo su expresión neutral, la mirada fija en su hermana. Me duele mucho tener que decir esto, continuó Sofía, su voz temblando con una emoción perfectamente calculada. Pero he sabido que el estudio de Elena está pasando por una crisis financiera devastadora. Está al borde de la quiebra. La palabra quiebra cayó en el silencio del jardín como una piedra en un estanque. Las cabezas se giraron hacia Elena. Vio la conmoción en el rostro de su madre, la confusión en el de su padre. Sé que es un shock, dijo Sofía, asumiendo el papel de mensajera valiente. Pero no podemos permitir que el orgullo de Elena se interponga en su bienestar. He estado investigando y ya he hablado con algunos contactos para buscarle un puesto estable en una gran constructora. Algo con menos riesgo, un sueldo fijo. Y por supuesto, mi casa es su casa. Puede mudarse a mi habitación de invitados todo el tiempo que necesite hasta que se recupere.
La actuación fue magistral. En un solo discurso, Sofía se había posicionado como la hermana exitosa, compasiva y proactiva, mientras pintaba a Elena como una empresaria fracasada y orgullosa que necesitaba ser rescatada. El golpe final fue la oferta de su habitación de invitados, una humillación pública diseñada para subrayar la supuesta indigencia de Elena. Su padre se acercó a ella, con el rostro lleno de preocupación. Elena, ¿por qué no nos has dicho nada? Antes de que pudiera responder, Elena sintió una mano en su brazo. Era su primo Mateo. No digas nada ahora, susurró. Cualquier cosa que digas sonará a la defensiva. Déjala que se ahorque con su propia cuerda. Elena respiró hondo, asintió levemente y se encontró con la mirada triunfante de Sofía. No dijo una palabra. El silencio, en ese momento, era su única arma. Se limitó a levantar su copa. Por mamá y papá, dijo con una voz sorprendentemente firme, desviando la atención de nuevo hacia el propósito de la celebración. Pero el daño ya estaba hecho. El resto de la noche fue una tortura de miradas compasivas, susurros y ofertas de ayuda condescendientes. Elena aguantó, funcionando en piloto automático, con la mente ya puesta en la mañana siguiente. A las 9 en punto del sábado, mientras su familia todavía dormía o se recuperaba de la fiesta, Elena estaba sentada en una notaría en el centro de Madrid. El proceso fue impersonal y eficiente. Firmó la escritura de compraventa, las transferencias de fondos y los documentos de la hipoteca puente que había asegurado con sus inversiones. A las 10:30, el notario le entregó una carpeta con las copias y un juego de llaves. Enhorabuena, señora Serrano. La propiedad es suya. En lugar de conducir de vuelta a casa de sus padres, Elena se dirigió al norte, hacia la Costa Brava. El viaje de casi 7 horas fue un tiempo de descompresión. Con cada kilómetro que dejaba atrás Madrid, sentía que se desprendía de una capa de la tensión acumulada. No escuchó música ni podcasts. Solo el sonido monótono de la carretera. Llegó a Begur al atardecer. El cielo sobre el Mediterráneo era una mezcla de naranja, rosa y violeta. Condujo por las sinuosas carreteras hasta la dirección que conocía de memoria. Aparcó su coche en la entrada de grava y se quedó un momento mirando la casa. Era aún más impresionante en persona. Se acercó a la puerta principal, una pesada plancha de madera de teca, e introdujo la llave. El mecanismo giró con un clic satisfactorio. El interior estaba en silencio y olía a sal marina y a cerrado. Los antiguos dueños se habían llevado la mayoría de sus muebles, dejando un lienzo en blanco. Elena caminó por las amplias estancias, sus pasos resonando en el suelo de baldosas de terracota. Abrió las puertas correderas de cristal del salón y salió a la terraza. La vista era abrumadora. El mar se extendía hasta el infinito, salpicado por las luces lejanas de los barcos de pesca. Se apoyó en la barandilla, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Esta casa, este lugar, no era una venganza. Era un santuario. Y una declaración. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Sofía. Sofía, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes venir a Begur mañana? Te enviaré la dirección. Coge el primer tren por la mañana. Yo pago el billete. La respuesta de Sofía fue casi inmediata, una mezcla de sorpresa y superioridad. ¿A Begur? ¿Estás bien, Elena? ¿Has huido? No te preocupes, iré. Parece que realmente me necesitas. Mándame los detalles. Elena sonrió. El anzuelo estaba en el agua. El domingo por la mañana, Elena se despertó con el sonido de las gaviotas. Pasó la mañana explorando la casa, no como una propietaria triunfante, sino como una arquitecta evaluando un espacio. Tomó notas mentales sobre la luz, el flujo entre las habitaciones,
las posibilidades de una pequeña reforma. Compró café y cruasanes en el pueblo y desayunó en la terraza, viendo cómo el sol ascendía sobre el mar. Se sentía en paz. Sofía llegó poco antes del mediodía en un taxi desde la estación de tren de Flaçà. Elena la vio bajar del coche, mirando la casa con una expresión de desconcierto. Llevaba unas gafas de sol enormes y un atuendo que era más apropiado para un club de playa de moda que para una conversación seria. «Elena, ¿qué es este sitio?», preguntó mientras subía los escalones de la entrada, su voz teñida de impaciencia. «¿Conoces a los dueños? ¿Estás cuidando la casa de alguien? Pensé que estabas en la ruina». Elena la esperaba en la puerta abierta. «Entra, Sofía. He hecho café». Sofía entró, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «No puede ser. Esta es la casa. La casa que yo quería». Su voz era un susurro incrédulo. Se giró hacia Elena, la confusión luchando con la sospecha en su rostro. «¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo has conseguido entrar?». Elena la guió hacia la terraza, donde había puesto 2 tazas sobre una pequeña mesa de hierro. «Siéntate, por favor». «No me voy a sentar. Dime qué está pasando», exigió Sofía, su tono subiendo de volumen. Elena la miró con calma. «La compré. La firma final fue ayer por la mañana». Sofía se quedó inmóvil. Las gafas de sol no podían ocultar el shock total que paralizó sus facciones. Se las quitó lentamente, como si necesitara ver a su hermana con claridad. «¿Qué? Eso es imposible. Tú no tienes dinero. Estás en la quiebra. Lo dijiste tú misma». «Bueno, yo lo dije, pero es verdad». «Lo que tú dijiste en la fiesta no es verdad», replicó Elena, su voz tranquila pero cortante como el cristal. «Mi estudio tuvo un revés, sí. Un problema de flujo de caja. Es algo que ocurre en los negocios. No es la quiebra. Es un desafío que ya estoy superando. La diferencia entre tú y yo, Sofía, es que mientras tú gastas tu dinero en aparentar una vida que no tienes, yo he pasado los últimos 15 años invirtiendo, ahorrando y construyendo una base financiera sólida. Una base que me permite, por ejemplo, comprar una propiedad como esta cuando surge la oportunidad». Le tendió a Sofía una copia de la escritura de compraventa que había dejado sobre la mesa. El nombre en el documento era el de la SL que había creado, pero debajo, como administradora única, figuraba su propio nombre, Elena Serrano. Sofía miró el papel sin verlo realmente. Sus hombros se hundieron. «Así que, todo esto, ¿lo has hecho para humillarme? ¿Para restregarme en la cara que has comprado la casa de mis sueños?» «No», dijo Elena, y por primera vez, su voz contenía un rastro de emoción. «Esto no empezó como un plan para humillarte. Empezó como una buena inversión, pero tu actuación en la fiesta del aniversario de nuestros padres, eso lo cambió todo. Decidiste usar una versión distorsionada de mis dificultades para elevarte a ti misma a costa de mi reputación y mi dignidad. Lo hiciste delante de toda nuestra familia. Lo que yo he hecho, lo he hecho en privado. La única persona a la que se lo estoy restregando en la cara, como tú dices, es a ti, porque necesitas entender, de una vez por todas, que tus acciones tienen consecuencias». Sofía se dejó caer en una de las sillas, pareciendo de repente mucho más pequeña y frágil. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «No lo entiendes, Elena», sollozó. «Tú siempre lo has tenido todo tan fácil. Eres la inteligente, la talentosa, la que siempre tiene un plan. ¿Sabes lo que es vivir a tu sombra? ¿Intentar constantemente estar a tu altura?». «¿A mi altura?», replicó Elena, la incredulidad tiñendo su voz. «¿Crees que humillarme públicamente es intentar estar a mi altura?».
¿Crees que inventar historias sobre mis fracasos te hace parecer más exitosa? Durante años, has menospreciado mis logros, te has apropiado de ellos, o los has minimizado. Y yo te he dejado hacerlo. He guardado silencio para mantener la paz, por mamá y papá. Pero se acabó. Esa dinámica entre nosotras termina hoy, aquí. Hubo un largo silencio, roto solo por el sonido del mar y los sollozos de Sofía. Elena se sentó frente a ella, esperando. Sabía que este era el momento crucial. Podían caer de nuevo en los viejos patrones de acusación y defensa, o podían, por primera vez, intentar algo diferente. Estoy ahogada, Elena, dijo Sofía finalmente, su voz apenas un susurro. La verdad es que estoy ahogada. Debo miles de euros en tarjetas de crédito, el coche del leasing. Llevo 3 meses de retraso en los pagos. Mi trabajo pende de un hilo porque mi jefa dice que mi estilo de vida no se corresponde con la realidad de mi rendimiento. Cuando escuché tu llamada, cuando oí que tenías problemas, una parte terrible de mí se sintió aliviada. Pensé, por una vez, ella está peor que yo. La confesión quedó flotando en el aire, cruda y dolorosa. Era la primera vez que Sofía era verdaderamente honesta con ella en años. Elena asintió lentamente. Gracias por decir eso. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no pediste ayuda? Por el orgullo, admitió Sofía. Soy la hermana mayor. Se supone que yo debo tenerlo todo resuelto. ¿Cómo iba a admitir que tú, mi hermana pequeña, me habías superado en todo? Esto no es una competición, Sofía, dijo Elena suavemente. Nunca lo ha sido para mí. El éxito no es este coche o esta casa. Es poder dormir por la noche sin miedo a que te llamen los acreedores. Es tener la libertad de tomar tus propias decisiones. ¿Crees que mi vida es fácil? Trabajo 70 horas a la semana. No he tenido unas vacaciones de verdad en 5 años. Mi última relación se rompió porque vivía en mi estudio. Todos tenemos nuestras luchas. La diferencia es que yo no las uso para herir a los demás. Elena se inclinó hacia adelante. Te voy a hacer una propuesta. Esta casa es mía, pero es demasiado grande para mí sola. Hay 5 dormitorios. Uno es mío. Otro puede ser tuyo. No como un acto de caridad, como un nuevo comienzo. Pero hay condiciones. Sofía la miró, la esperanza mezclada con el recelo. Primero, continuó Elena, vas a contarle la verdad a la familia. Vas a llamar a mamá y a papá y les vas a explicar lo que hiciste y por qué. Vas a disculparte conmigo delante de ellos. Segundo, vas a buscar ayuda profesional para gestionar tus finanzas. Te ayudaré a crear un presupuesto y un plan para pagar tus deudas, pero tienes que seguirlo. Tercero, vas a dejar de vivir una mentira. Vende la ropa que no puedes permitirte, cancela el leasing del coche, busca un apartamento que se ajuste a tu sueldo. Y a cambio, este lugar puede ser nuestro refugio. Un lugar donde podemos empezar a ser hermanas de verdad, no rivales. Te ayudaré, Sofía, pero no te rescataré. Tienes que caminar por ti misma. Sofía se quedó mirando el mar durante un largo rato, procesando las palabras de Elena. La oferta no era una victoria fácil, sino un camino difícil hacia la redención. Finalmente, asintió, las lágrimas ahora silenciosas. De acuerdo, dijo. Lo haré. Elena alargó la mano sobre la mesa. Sofía la tomó. El apretón fue vacilante al principio, pero luego se hizo más firme. Era un contrato, no escrito en papel legal, sino en el aire salado de la Costa Brava. Un acuerdo para demoler la vieja y tóxica estructura de su relación y construir algo nuevo sobre cimientos de honestidad. Elena le entregó a Sofía un juego de llaves. Bienvenida a casa, hermana, dijo. Y mientras Sofía entraba para explorar la que ahora era,
de una manera que nunca había imaginado, también su casa. Elena se quedó en la terraza, mirando el horizonte. El camino por delante sería largo y lleno de posibles recaídas, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro de su familia no estaba predeterminado por el pasado. Había trazado una nueva línea, no en un plano, sino en la vida real. Y era el diseño más importante que jamás había creado.